Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Gracias a los que nos siguen en estos 11 años que lleva adelante TLV1, todo nuestro agradecimiento a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente. Gracias, de verdad. Y mucho más nuestro agradecimiento a todos los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que 11 años no fue fácil llevar adelante, esperamos seguir 11 años más, pero siempre tiene que ser con la colaboración de todos ustedes, que es lo que le da la impronta TLV1 para poder llevarle, como todos, como siempre decimos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa, en las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto, y por supuesto, como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre pedimos nos guíe, nos ilumine, nos acompañe por el camino del bien, la verdad y la belleza, que estamos en riesgos hoy en día a nivel argentino, a nivel hispanoamericano y por sobre todas las cosas a nivel mundial. Así que la protección de Dios en todo esto es fundamental. Por eso nos sometemos a su manto sagrado. Programa de hoy, dentro de lo que es justamente a nivel hispanoamericano, ahí está esa tendencia de llevar la palabra latinoamericano. Pero bueno, Hispanoamérica, fundada sin duda, con gran esfuerzo, por don Cristóbal Colón, ese 12 de octubre de 1492, y que llevó a una gran transformación histórica a nivel mundial, ¿no? España se transforma en el gran imperio, la conquistadora, ¿no? la creadora de nuevas tierras, y sin duda todo esto llevó un recelo enorme por parte de muchos sectores, especialmente lo que ya sabemos, Inglaterra, Francia, etcétera, que comenzaron a fomentar años después con la famosa leyenda negra. Esa leyenda negra que después fue absorbida en nuestros sectores hispanoparlantes, España por sobre todo, Europa en general, y bueno, estamos sufriendo los coletazos que es renunciar a nuestra esencia histórica, nuestro ethos. Razón por la cual estamos justamente conversando con un gran amigo escritor, gran amigo de la casa sin duda, que publicó este libro, Hispanidad, escritos en defensa propia. Para mí es un gusto compartir el programa con licenciado en Historia de la Universidad de El Salvador, docente de la USAL y de Ciencias Políticas de la UCA. También pertenece a variadas organizaciones culturales, instituciones y academias. Es autor de trabajos como De Sudáfrica a la Patagonia, 1991, Misión Oxley de Faustis, 1845-1847, que fue durante las negociaciones sobre el bloqueo anglo-francés en Buenos Aires. En coautoría con Rodolfo Barresi, también escribió Testimonios de Dignidad en memoria del cardenal Lucius Tepenac, y también El León de África en el 2020, La seguridad del Buenos Aires criollo, que era en 1820 a 1840. Actualmente estaba trabajando en la vida del barón Holberg, pero también publicó este libro, que es justamente Defensoría de la Hispanidad. Para mí es un gusto compartir el programa con don Ignacio Braj. Gracias, Ignacio. Gracias, Juan Manuel, por invitarme. Como siempre, un gusto estar aquí. Gracias a vos por venir y, por supuesto, llevamos años de leyenda negra, hubo muchas publicaciones en defensa de España, pero parece que el martilleo permanente, ¿no es cierto?, de los grandes centros de poder mediáticos, culturales del progresismo de hoy, lleva, ¿no es cierto?, a denostar esa gran obra que hizo España en América, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo, justamente el título, ¿cómo surge este libro? Por un poco para la audiencia. En realidad no es un... Hay trabajos de investigación, pero es una recopilación de artículos míos, cartas de lectores, hasta un poema que nunca fue publicado en ningún lado, lo publico acá, sobre la defensa de la unidad de España. Sí. Desde el año 1988 hasta el 2022. Y son de distinta temática, pero tienen un hilo conductor que es justamente la revalorización, la defensa de esa cosmovisión que es la hispanidad, que surgió, como vos bien lo señalabas en tus palabras, del proceso de conquista por parte de España del continente americano, de la evangelización y de la inculturación, porque eso es lo que hace a este proceso y a
la creación de ese peculiar imperio que fue el Imperio Español, único en la historia de la humanidad, donde el conquistado se fusiona con el conquistador en lo cultural y en la sangre, produciendo el mestizaje cultural y de sangre que le da una impronta única, que no se conoce en otro proceso histórico, y que va a cambiar, como vos bien señalabas, el mundo, va a cambiar Occidente. A raíz de América va a recibir la tradición cristiana, la fe cristiana, la tradición grecolatina, y va a ser diferente, va a ser una nueva América. Pero Europa va a ser diferente y el mundo en sí mismo va a ser diferente a partir de este hecho que se inicia, como lo señalaste, en 1492. Como también lo señalaste, cuando España logra conformar ese imperio universal, y quizá la primera globalización, una buena globalización que está en los 5 continentes. Hay que pensar que el Imperio Español va a ocupar desde Alaska la tercera parte de lo que hoy es Estados Unidos, toda América Central y del Sur, las Filipinas y en Europa, Flandes, el Milanesado, Cerdeña, el Reino de las Dos Sicilias, y en un momento unificado con la Corona de Portugal. Es decir, va a ser un imperio universal. Claro, y militarmente era invencible. Entonces, los que no lo podían vencer militarmente, llámese Holanda, Inglaterra y Francia, es donde empiezan a surgir los primeros textos condenatorios a ese proceso de conquista por parte de España de América. Haciendo simplificaciones, cuando se habla de los pueblos originarios, yo llamo pueblos aborígenes y pueblos distintas etnias, que no tenían absolutamente nada que ver unos con otros, es decir, que tenía que ver un sioux o un navajo con un guaraní o con un aymara de cordillerano. Y así podemos decir, hablaban distintas lenguas, tenían distintas costumbres, unos eran transhumantes, por eso no son originarios, caso, bueno, lo vivimos hoy con este neoindigenismo marxistizado. Claro. Entonces es un poco apunto a eso, ¿no? A defender aquello que nos hace ser lo que hoy somos, más allá con la incorporación de las corrientes inmigratorias del fin del siglo XIX, pero que nuestro andamiaje cultural, nuestro etos, como vos decías, y nuestra razón de ser y el compartir esa cosmovisión, que además, pequeño detalle, una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo, a mí me hace gracia cuando hablan del lenguaje inclusivo, más inclusivo que una lengua que hablen 600 millones de personas en el mundo. Bueno, todo eso está cuestionado hoy. Entonces, vuelve a resurgir una nueva leyenda negra en boca de los socialismos llamados del siglo XXI, en boca de esa nueva izquierda, que curiosamente es funcional a esos sectores, esas élites globalistas que pretenden borrar identidades. Y acá yo quiero aclarar algo, porque enuncian el fin de las fronteras. Ahora, como bien lo dijo Paloma Hernández, una lúcida española que tiene un libro fantástico que se llama Arte, Propaganda y Política, que cuando hace referencia a estos postulados de estas nuevas corrientes y del globalismo, del fin de las fronteras, de la sociedad universal, lo que hay que entender es que donde hay una frontera y se cae, al lado hay otra frontera. Claro. Entonces, es un proceso muy falaz, pero lo que apunta es a borrar las identidades culturales, nacionales y, en este caso, históricas. Es decir, borrar la raíz de donde provenimos. Cuanto más fuerte sea esa anulación o ese olvidar de dónde provenimos, más maleables seremos a todos estos proyectos. Sin duda hubo 300 años, ¿no es cierto?, de hispanidad, de una América española, ¿no es cierto?, donde no tenía fronteras, porque lo único que había eran virreyes, tal vez en algún punto, ¿no es cierto?, los virreinatos que hemos tenido, ¿no? Pero
justamente si había algo integrador, sin fronteras, era justamente la hispanidad en la América. ¿Eso qué hace? Regenerar los recelos, donde después vienen, ¿no es cierto?, los anglos, etcétera, que van ocupando en Estados Unidos, y que de alguna manera España es la cabeza de proa, ¿no?, la cabeza que llega a América, abre, ¿no es cierto?, nuevos horizontes, y eso se benefician todos, porque en el fondo... Todos a la larga, pero con esta particularidad. Cuando se condena a España en la vieja leyenda negra o en la nueva, se deja de lado algo fundamental. España, yo si tuviera que hacer un parangón salvando tiempo y lugar, lo compararía al Imperio Romano, en el cual el imperio conquista, bueno, España viene de Hispania, de la provincia romana de Hispania, donde esos conquistados pasan a ser súbditos, no esclavos. De ahí que tuvimos emperadores romanos como Trajano, que era español, y con el Imperio Español hay una similitud, y ahora lo voy a explicar. Cuando España ocupa América, va a trasladar sus instituciones y van a ser súbditos, no van a ser esclavos, van a ser súbditos de la corona. Y se van a crear los reinos de Indias. Y va a ser tan súbdito un valenciano, un castellano, un andaluz, un siciliano, que un americano de cualquier región. Se crean los virreinatos con la figura, el virrey representa al rey, pero toda la institución que España va a traer, las audiencias, los corregidores, los consulados, ¿qué hace? Y todo el derecho, y va a crear un derecho indiano. Es decir, y se va a dar los debates de teólogos con una particularidad increíble, que cuando los teólogos de Salamanca dicen, bueno, vamos a ver si tenemos derecho a conquistar esos territorios y a esas personas, ya habiendo una bula papal que lo permitía. Bueno, Carlos V suspende la conquista o los nuevos procesos de conquista hasta que se expida. Y acá viene, yo creo que es lo más sobresaliente, porque, a ver, ese imperio donde no se ponía el sol, el emperador, convengamos que algo de poder tenía. Claro. Bueno, él frena hasta escuchar la voz de los teólogos y los fallos. Y tenemos a Francisco de Vitoria, Montesinos, la Escuela de Salamanca, y se justifica la conquista en función de la evangelización, porque hay que entender que ese mundo del fin del siglo XV había dos religiones expansivas a nivel mundial, el Islam y el cristianismo, y no hay que olvidar que España venía de la Reconquista en su propio territorio de 7 siglos. Entonces, el difundir la fe cristiana es uno de los objetivos de esta conquista, que se va a ver también, por eso digo que no es un imperio como puede ser, porque se confunde con mucha mala intención al proceso de la conquista de América por parte de España con el colonialismo del siglo XIX, que es un colonialismo netamente extractivo. En cambio, España es generativo. Por eso es que no va a crear factorías costeras, sino se adentra en el territorio, funda ciudades, establece municipios, erige catedrales, erige colegios máximos, escuelas de oficios, universidades. Al momento de que comienza el proceso de independencia hay 170 universidades en toda América. Y en Estados Unidos, cuando se crea, creo que es Harvard, puedo equivocarme, pero creo que es Harvard, es la primera. 100 años después, ya en América hispana había 35 universidades. Es decir, eso marca un poco el espíritu. Y ni hablar del rol que cumplen las órdenes religiosas, dominicos, agustinos, mercedarios, franciscanos y jesuitas, que, por eso digo, un proceso no de aculturización de las poblaciones indígenas, sino de inculturación.
terminan aprendiendo las lenguas quetzal o el quechua para poder evangelizar en su propia lengua. Escriben los catecismos en latín, en español y en quechua o en otras lenguas para poder evangelizar. Y bueno, hasta surge una música barroca, propiamente el barroco y un estilo de arte como el barroco jesuítico, y la música en que se mezcla una quena con un violín. Es decir, eso es lo que marca a la característica de este imperio, que es irrepetible en la historia de la humanidad. Hay, por supuesto, dentro de la leyenda es el robo, ¿no?, de las riquezas de América, llevadas a España, etcétera, etcétera, como si los ingleses no lo hubieran hecho, ¿no? Dominando los mares y comercializando. Obviamente, la idea de Inglaterra y todos era romper el mercantilismo español y que todo el mundo comercie con las colonias o con los virreinatos. Entendiendo que, bueno, que la política era esa. ¿Cómo puede robar España de América algo que le pertenece? ¿Cómo se explica eso al común? Sí, está clarísima tu pregunta y aseveración. Y eso viene aparejado también con la leyenda negra del genocidio. Eso también. Es decir, ¿cómo va a exterminar a las poblaciones que son naturalmente la mano de obra para la extracción de minerales que no había en todo el Imperio Español, ¿no? Había en México, había en el Alto Perú, oro, plata, pero en otros lugares donde se instala son desérticos, y eso no impide la estabilización del imperio y la evangelización. Y ahí tenemos las misiones jesuíticas, las misiones franciscanas, en lo que es hoy California, y acá quiero decirte algo que te va a divertir. El 12 de octubre del año pasado, en Estados Unidos, a partir del 2020, en 130 municipios o ciudades, se dejó de celebrar el 12 de octubre, el Columbus Day, como dicen. Y en San Antonio, ciudad de California, lo entrevistaban al entrenador de los San Antonio Spurs, del equipo de básquet donde jugó Ginóbili, que era un serbio, y decía que no había nada que festejar ese 12 de octubre porque era el día donde se celebraba un genocidio. Y yo decía, pero esto da ya la estupidez y el cinismo da para todo, porque del equipo se llamaba San Antonio, porque era una misión franciscana, en la ciudad de San Antonio, fundada por los franciscanos, y el que lo decía era un serbio que en los años 90 tienen que justificar una matanza de limpieza étnica en la guerra de Serbia contra Croacia y Bosnia. Entonces digo, claro, en este mundo de posverdad todo es posible y vale todo. Bueno, lo mismo que se hablaba, bien decías, en la eliminación de las etnias, que decían que en América había 16 millones de indios. No sé de dónde sacan ese cálculo, pero bueno, supongamos que así sea y que se eliminaron prácticamente todos, según la leyenda negra, ¿no? Bueno, Entonces, ¿de dónde vienen estos descendientes que aparecen ahora? Bueno, o la creación de muchos, porque hay algunos que son toman porque se identifican, ¿no? Ahí está el tema de la percepción. Claro, me percibo. Diaguita o guaraní o siuc o mapuche o mujer. O mujer, exacto. Bueno, hay un antropólogo y filólogo que es Alejandro Rosenblatt, que era discípulo de Menéndez Pidal, que tiene 2 libros que para mí se llama La América Mestiza y otro El Mestizaje, en los años 60 más o menos, y demuestra que más del 60% de la población de América del Sur es indígena, o sea, demoliendo la teoría del genocidio. Pero claro, en los 60, con la Guerra Fría y todo el socialismo en auge, y con esa cosa creyendo en la epopeya romántica,
recordemos el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que habla de 90 millones de indígenas asesinados. El propio Galeano, antes de morir, dice eso fue un panfleto político. Sí, sí. Es decir, la realidad mata al relato y digamos que en América lo que no es población indígena es mestiza. Es decir, todos los que de alguna manera tenemos sangre criolla vieja, tenemos algún indio en nuestra sangre, seguro, porque es inevitable. Es decir, los conquistadores, inclusive, y esto es un dato de lo que muestra lo que era el Imperio Español, ya muerta Isabel la Católica, Fernando de Aragón en 1514 permite los casamientos mixtos, es decir, no solamente los permite, sino los alienta, y cuyos hijos tienen derecho a herencia. Lo mismo pasa, hay un conquistador español ya americano, nacido en América, Juan de Oñate, que desde México va a conquistar el sur de California, con un grupo de españoles, misioneros y mucha población indígena, que es parte de ese ejército, que está casado con la nieta de Hernán Cortés y Montezuma. Y así podemos seguir. En el Perú, una cantidad de incas van a ser reconocidos, inclusive van a ser reconocidos su nobleza por el Imperio Español, hasta se les van a entregar títulos nobiliarios, escudo de armas, que son muy sintomáticos porque tienen símbolos incaicos y españoles. Bueno, ejemplo de ello es el Inca Garcilaso, que va a España, Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, eso es la impronta y esa que defendemos, creo que en estas páginas, es esa impronta que dio esa cosmovisión única de ese mestizaje cultural y de sangre que dio como resultado la hispanidad que nos identifica a lo que somos. De este trayecto de la hispanidad, ¿no? O España con nosotros, ¿no es cierto?, hasta que se da durante la época de Carlos, ¿no? Carlos III, por lo menos la Casa de Austria, si no me equivoco. ¿Qué diferencia marca con los Borbones después? ¿Cuál es la mayor diferencia entre ambos como para que afecte a América de tal manera? Yo creo que una diferencia, los Borbones, que asumen, bueno, luego de la guerra de sucesión en España, al no tener descendencia, creo que Carlos II, el último Austria, bueno, en esa lucha va a estar un heredero de Austria y el candidato, y es una guerra europea, porque ahí hay intereses de Prusia, de Inglaterra, de Francia. Bueno, y ahí comienza la Casa de Borbón a reinar en España. Yo creo que una de las diferencias es que durante el Imperio de los Austrias, los virreinatos y las divisiones territoriales eran reinos de Indias. Acá pasa a ver con los Borbones un concepto más administrativo de metrópoli hacia los territorios de América, que no pasan a ser colonias, pero cambia donde hay una presencia aún mayor de los funcionarios peninsulares y pierden cierta autonomía las instituciones o autoridades que ya en América, después de casi 200 años, se habían establecido con un perfil propio. Y yo acá señalo algo, me parece que es interesante. Siempre cuando se habla del federalismo, siempre se toma que tomaron de Jefferson, de Estados Unidos. Yo creo que el federalismo en Hispanoamérica y en nuestro territorio justamente se tomó de aquel concepto de las gobernaciones, que estaban dentro de un virreinato, pero eran autónomas, tenían un poder de autonomía muy grande, y por eso los cabildos, había cabildos en Salta, en Córdoba, en Luján, en Buenos Aires, es decir, ese sentido creo que con los Borbones se va centralizando más. Hay un centralismo que marcan el cambio de los Austrias a los Borbones en favor de concentrar ese poder. Igual, creo que es con el duque de Aranda,
que él ve, porque ya empieza la declinación de España como potencia mundial y empieza a surgir Francia e Inglaterra a nivel marítimo, y él ve que le va a ser difícil a España seguir manteniendo el imperio como hasta ese momento. Entonces, es un personaje que no me cae simpático porque es el que hace expulsar a los jesuitas de todo el imperio, pero tiene una idea que propone, que es crear virreinatos autónomos. En lo que eran los virreinatos, con un príncipe real español casado con una criolla o con una princesa inca o con una princesa azteca, una especie de Commonwealth español. Claro. A ver, hacer historia contrafáctica es una ucronía, pero digo, no sé qué hubiera pasado, porque la verdad, como vos lo señalaste, durante esos 300 años del Imperio Español en América, es un imperio en paz, no hay conflictos. Y el conflicto se va a dar justamente, bueno, cuando en España cae el poder del rey por la invasión napoleónica, pero durante 300 años, salvo muy pocas sublevaciones, la de Tupac Amaru, que es reprimida por los propios indígenas. Es decir, prácticamente es un remanso el imperio que tenía muy poca guarnición militar. No era necesaria tener una guarnición militar importante en ninguna parte del imperio. Y el imperio funcionaba, las instituciones funcionaban, entre los que hablamos de las universidades, colegios, caminos reales, hospitales, el protomedicato, que no había que revalidar los títulos en la metrópoli, sino que valían ahí, escuelas de artes, oficios, la imprenta. Es decir, era un imperio que, como decimos, sin duda que todo imperio busca una ganancia y los recursos y todo, pero a su vez la evangelización, la incorporación de esos miles de pueblos diferentes entre sí, que inclusive se mataban entre ellos porque hablaban distintas lenguas, bueno, se extiende el español como lengua común y pasa a tener pertenencia a ese imperio y sentido de pertenencia. Bueno, el famoso, no sé si es Apache o Comanche, que se odiaban entre ellos, es Jerónimo, que lleva Jerónimo porque fue bautizado en una misión franciscana, que después va a combatir contra la expansión anglosajona hacia el oeste, ¿no? Hacia el oeste. Sí, hay una escultura que había hecho Ropo Marsh, ¿no? Sí. Un amigo que hicieron justamente sureños a las armas y los caudillos, y que se mostraba una cantidad de grandes luchadores por la hispanidad. Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría, por supuesto, en todo esto, vamos volviendo más para siglo XX, ¿no es cierto? Empieza cada vez más marcado, ¿no es cierto? Primero la afirmación, ¿no es cierto?, de la hispanidad en diferentes foros y en diferentes lugares, y después empieza todo un relato distinto de demolición, ya con un marxismo muy asentado, ¿no es cierto?, una izquierda progresista que viene con el nuevo relato. Pero eso lo vamos a hablar enseguida. Volvemos con Ignacio Brach sobre el tema de la hispanidad. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Ignacio Brach, y había quedado, Ignacio, un poco en
en el tema del bloque anterior, ¿no? Que empezamos, bueno, la historia podemos sumergirnos y estar horas, ¿no es cierto?, reafirmando las grandes virtudes de España sobre América, ¿no? Pero estamos más en una época donde este progresismo, nuevo relato, etcétera, va demoliendo todo eso. Entonces, estamos hablando en pleno siglo XX, donde algunos países reafirman su esquema, ¿no es cierto?, hispánico de alguna manera, su fidelidad a España, se declaran los 12 de octubre en muchos de los países, ¿no es cierto?, como fecha de la raza en un momento, ¿no?, y en otros de la hispanidad, en fin. ¿Quiénes son los que van reivindicando un poco el tema hispánico? Bueno, yo creo que producidas las independencias, el tramo siguiente y más inmediato es una condena a España, porque es justificar el proceso de independencia, entonces hay una condena a España de las élites criollas, pero eso después con el tiempo va a ir variando. Inclusive, déjame poner un ejemplo, Francisco de Miranda, si hay alguien que llaman el precursor de la independencia, cuando crea ese modelo que él quiere crear, que es una gran unión de países americanos, donde cada virreinato pase a ser una provincia de ese gran nuevo estado, sí. ¿Cómo la llama? La Gran Colombia. Y a su colección de manuscritos, que son como 60 volúmenes, la denomina la Colombeia. Es decir, a partir de 1810-11, que comienza el proceso de independencia, hay una ruptura política con España, sin duda. Pero no hay una ruptura ni un reniegue de la herencia cultural. San Martín, cuando escribe a su hija Merceditas, le dice nacionalidad, pone española. Claro, ¿qué iba a poner? Provincia de Cuyo. Pero producido este hecho de la independencia, hay una corriente muy antiespañola, pero a los pocos años, ya principios del fin del siglo XIX y principios del XX, empieza la reivindicación de ese pasado que nos identifica y que nos dio el ser. Y entonces tenemos autores como, bueno, yo lo menciono ahí, Maestro. A Monseñor, ahora en la introducción lo menciono, que era junto con el padre, distintos, Manuel Gálvez, Ricardo Rojas, Rodó, Monseñor Cabrera, que es uno de los primeros hispanistas y que rechazan la leyenda negra. Y lo que vos mencionabas del tema de la raza, claro, empieza a haber una identificación con ese pasado. Entonces, esto es curioso, que acá se oculta en estos tiempos. El que instaura el 12 de octubre como fasto patrio, con un decreto que es una exaltación a los valores de España y en el sentido de raza, no biológica, no con un criterio racista como pretenden presentarlo, sino justamente de raza americana, de esa fusión entre España y el mundo indígena, es nada menos que Hipólito Yrigoyen. En 1917 declara el 12 de octubre como fiesta patria. Y lo curioso es que el concepto de hispanidad, uno diría que surge en España. No, cuando ese gran intelectual que fue Ramiro de Maeztu, asesinado en la Guerra Civil por los rojos, es embajador de España en la Argentina entre 1928 y 1930, en una coloquial amistad con un jesuita español, Zacarías Vizcarra, que residía en Buenos Aires, lo cuenta de Maeztu en ese ensayo magnífico que se llama Defensa de la Hispanidad, en el cual dice, me dijo, Zacarías Vizcarra, el jesuita, le dijo, yo creo, don Ramiro, que el término raza lleva confusión, que habría que considerar el término como Día de la Hispanidad y no de la raza. Entonces dice, como los cristianos se consideran parte del cristianismo, porque son, bueno, los hispanos deberíamos considerarnos partes de
un concepto global que es la hispanidad. Y ahí surge el concepto de hispanidad, o sea que tenemos ese orgullo de que surge desde estas tierras. Cuando uno habla, simplemente para cortar y pasar, ¿no?, de la diferencia entre España, hispanidad, Hispanoamérica. Bueno, yo digo... España es España, pero nos ven como españoles y en realidad no somos españoles. No somos españoles. Ni nos asimilamos tampoco en muchos aspectos, fuera de la lengua, la fe, ¿no es cierto?, y la cultura. Bueno, yo digo, y esto no va en desmedro de España, por el contrario, va en elogio a España. Si España no hubiera llegado a América, hoy, ¿qué sería España? Un país, sin desmerecer a ninguno, europeo, pequeño, con problemas internos que lo vemos a diario con los separatistas, que entre paréntesis me hacen acordar mucho a los neoindigenistas acá que no aceptan al Estado-Nación. Y justamente España es parte, lo que la engrandece, es justamente lo que logra a través de la historia y de este proceso hacer, que es crear ese imperio que lega la fe cristiana, la tradición grecolatina y la lengua. Sin duda diferente a Hispanoamérica, porque los hispanoamericanos somos el surgimiento de esa fusión y ese mestizaje cultural y de sangre, con la impronta propia. Pero también, que es un concepto que yo no lo considero válido, cuando se utiliza a partir de los años 60 el término América Latina. Ese tiene el origen está en Francia. Cuando Francia ocupa algunas colonias en el Caribe y cuando hace el intento en México con Maximiliano de Austria, claro, trata de borrar el concepto de Hispanoamérica, o a lo sumo Iberoamérica si incorporamos al Brasil, y pasar a llamar América Latina, porque entonces ahí los incorpora a los franceses también. Yo creo que el concepto válido es Hispanoamérica, y si consideramos a Brasil, Iberoamérica. Claro. Rescatás muchos personajes, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Sí, es variada. Los uruguayos, Dolores y Consuelo Aguiar, ¿no? Mella. Y también, por supuesto, el fundador de una bandera que fue la que representó la hispanidad, ¿no es cierto? Creo que en 1932, ¿no? ¿Cómo surgen estos dos personajes y el creador de esa bandera, ¿no? Cuando yo hablo en el artículo, quizá plagiándolo a De Maeztu, con osadía, al decir hispanidad escritos en defensa propia, es rescatar justamente eso, nuestros orígenes. Y esta bandera de la hispanidad, sobre todo lo rescato porque vemos que actualmente empiezan a surgir banderas, la huipala, como la bandera de los pueblos originarios, cuando ningún pueblo originario tenía bandera, porque no era una tradición indígena. Es hecha en 1948 de un tapiz aymara y unas piezas de cerámica muy lindas. Inclusive hay dos ángeles arcabuceros de la Escuela de Lima que tienen el manto ese multicolor, cuadriculado. En el 1948, en un congreso de historiadores, antropólogos, etcétera, que estudian las culturas precolombinas, encuentran este tapiz y estas cerámicas. Y en el 78 se crea esta bandera. Y, siguiendo para adelante, Evo Morales la designa como bandera, es cobandera oficial con la bandera de Bolivia. Y pasa a ser, en estas corrientes que vemos ahora de neoindigenistas, como la bandera de los pueblos originarios, que sirve tanto en España, yo la he visto flamear, en aquellos que atacan al concepto del Estado español, o en Estados Unidos, o la vemos en nuestros territorios, etc. O aparece la bandera mapuche, la Huenofoye, que es una bandera del año 2002, donde fue un concurso de proyectos para elegir una, y eligieron esta, que sí, tiene símbolos mapuches, pero no era una bandera que usaban los mapuches. Bueno, entonces por eso quise rescatar esta bandera, que es tan contemporánea como esta que acabo de mencionar, pero es anterior.
cuando se crea, la séptima conferencia iberoamericana que se realizaba en Montevideo, Juana de Ibarburu, la poetisa de América, como se la designó en su momento, propone la creación de un símbolo que sea un emblema de la hispanidad. Y se presentan distintos proyectos, y el que es adoptado es uno presentado por un oficial uruguayo, Ángel Camblor, que había hecho la Escuela Superior de Guerra en España, y en 1932 se aprueba y tiene la característica de que tiene 3 cruces en un paño de fondo blanco, símbolo de pureza, tiene las 3 cruces moradas por Castilla y León, y las 3 carabelas, y de la cruz mayor central un sol inca, el Inti, la deidad que está surgiendo. Es decir, el mensaje es la fusión, el mestizaje y la cultura. Y esa bandera es izada el 12 de octubre de 1932 en la inauguración de la Conferencia Hispanoamericana en Montevideo. Y después izada en todas las ciudades de América, incluida Buenos Aires, se hacen sellos postales. Después, como todo, es dejada de lado. A raíz de eso, y volviendo a tu pregunta, por eso la rescato, y rescato a esas 2 mártires uruguayas, que son Dolores y Consuelo Aguiar Mella Díaz. Aguiar Mella Díaz era un español que se casa con una criolla uruguaya, Díaz, en Montevideo. Van a residir a España después. Él se traslada a España por un tema de abogado, le fracasan los negocios en Montevideo, vuelve a España y tienen más hijos. Pero el hermano de estas 2 mujeres, llegado 1936, cuando comienza la Guerra Civil Española, era el vicecónsul del gobierno uruguayo. Y acá vale la pena decir que el gobierno uruguayo es el primer gobierno hispanoamericano que reconoce a la República Española. A pesar de eso, cuando estalla la Guerra Civil y comienza la persecución religiosa en Madrid, por ejemplo, que queda en manos republicanas y donde las milicias anarquistas, socialistas y comunistas están desatadas, la persecución religiosa, los asesinatos, las checas y todo, las legaciones americanas tienen un rol fundamental y salvan muchas vidas. La Argentina entre ellas, y la uruguaya también. Estas 2 jóvenes, que tenían 32 y 28 años, estaban muy vinculadas a la orden de las Escolapias. Entonces, cuando son perseguidas las monjas, ellas se encargan de esconderlas en casas familiares, hasta que, y hay una teoría que no es absurda, un grupo de milicianos comunistas de Aragón, que respondían a Dolores Ibarburu, y esto lo señala José Javier Esparza en un libro, El Terror Rojo, las secuestran y luego de ser vejadas son asesinadas. Esto implica que el Uruguay rompa relaciones con el gobierno de la República y que todos los refugiados que estaban en la delegación uruguaya pasen a la delegación argentina, y acá vale mencionar un acto realmente que nos orgullece como argentinos, que dos buques de la Armada Argentina, creo que es el 25 de mayo en Tucumán, salvan 1.500 vidas llevando desde el puerto de Alicante, la Argentina en ese momento era un país que se respetaba, a Italia, a Francia y a Portugal, salvan muchas vidas. Estas 2 víctimas y mártires son beatificadas por Juan Pablo II, y hoy sus restos se encuentran en la Catedral de Montevideo, en una urna con el título de mártires y cubiertas por la bandera uruguaya. Son las primeras 2 beatas uruguayas. Y también lo menciono, que vos me mencionabas a Valdivieso. Claro, que es el primer santo argentino. Yo creo que... Héctor Valdivieso Sáez.
Exactamente, que es nacido en Buenos Aires, de padres españoles, bautizado en la iglesia de San Nicolás de Bari, en la misma pira bautismal donde lo bautizaron a Borges. Mirá. Hoy en San Nicolás de Bari hay un retrato de él y hay una reliquia que es parte de un hueso del brazo. Sus padres se van a España con él y sus hermanos, y él tiene la vocación religiosa y con los hermanos se convierte en hermano lasallista. Y va como educador a Asturias. Cuando se produce en el 34 la revolución, que la idea es tomar el poder mediante la revolución socialista y comunista en España, fracasa en todos lados menos en Asturias, y esto tampoco se dice, contra el gobierno de la República. En Asturias, en un mes permanece este gobierno, y allí tanto Héctor Valdivieso como 8 hermanos lasallistas y un padre pasionista son fusilados. Cuando la revolución fracasa, sus cuerpos son recuperados de la fosa común, y con los años son los considerados los mártires de Turón, que es la localidad donde los asesinan. Y Juan Pablo II primero lo beatifica y luego lo canoniza, y es el primer santo argentino. Creo desconocido por la gran... Sí, nadie sabe ni tiene absolutamente la menor idea. nada. Inclusive lo consultaste hasta con sacerdotes que no tienen la menor idea que existe. Absolutamente. Y yo creo que eso no es casualidad. No, porque justamente combatió contra la República, ¿no? Bueno, entendemos que el relato que se viene dando hace rato, obviamente, fue modificando un montón de cuestiones, ¿no? No solo nos está pasando a nosotros, está pasando a varios países, ¿no? Vemos esto del chavismo en Venezuela, acá con el kirchnerismo, la social, ¿no es cierto?, democracia, y ¿no es cierto?, el progresismo marxista o socialista que invade América, que también trata de mutilar definitivamente lo que es el sentido español, la hispanidad, etcétera, ¿no? Y lo vemos en Buenos Aires, ¿no? Tal cual con el tema de Colón, ¿no? Con el tema de Colón, cuando se remueve... Pero acá, lo de Colón es maravilloso porque muestra la falacia del relato. Se remueve el monumento a Colón por el gobierno del entonces presidente Cristina Kirchner, bajo la pasividad del gobierno de la ciudad, en ese momento Mauricio Macri, para reemplazarlo por el de Juana Zurduy, heroína de la independencia, que nadie niega su condición de heroína de la independencia, pero acá déjame señalar algo que muestra la falacia del relato. Sin Colón, sin la existencia de Colón, Juana Zurduy no hubiera existido. Por lo tanto, no son antitéticos. ¿Por qué? ¿Quién era Juana Zurduy? Nacida en el Alto Perú, era una mestiza, hija de Azurduy, un criollo de origen vasco, y un indígena. Casada con Padilla, un criollo, como lo llamaban, un español americano, era un criollo, nacido aquí. Entonces, ¿a qué voy? Sin Colón, Juana Zurduy no hubiera existido porque era mestiza. Es decir, Juana Zurduy era el producto de esa conjunción simbiosis entre España y el mundo indígena. O sea que, pero todas estas falacias funcionan a través de los medios de comunicación. Se cambió el Día de la Hispanidad del 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Algo que nadie está... Siempre fue la diversidad cultural. No es lo mismo, es decir, sí, con características propias, no es lo mismo un bonaerense que un hombre de la Puna. O sea, son diversidades culturales, pero que integran un todo. Bueno, acá lo que pasa es que yo creo que los postulados de este neosocialismo del siglo XXI es buscar el conflicto donde no hay, buscar la división donde no existe. En Venezuela, Chávez, con anterioridad al cambio del nombre en la Argentina se cambia en el 2010. Chávez, un tiempito antes, lo llama al 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena. Y Maduro cambia el escudo de Caracas, cosa que hasta ahora acá el escudo de Buenos Aires intentaron, pero no lo han podido cambiar. Es demasiado fuerte como para cambiarlo acá. Pero el de Caracas, claro. Y acá, para sintetizar,
el escudo de Caracas, por cédula real, que es el escudo, como el escudo de Lima, de Santiago de Chile, son todos de la época de sus fundaciones. El escudo de Caracas es, porque la ciudad es Santiago del León de Caracas, ese es el nombre oficial de la ciudad de Caracas. Sí. Y el escudo tenía, en su campo tenía un león, símbolo de España, y una concha del peregrino con la cruz de Santiago, es decir, por eso bajo la advocación del apóstol Santiago. Y un lema vinculado a la Santísima Virgen. Claro, se lo cambia por un escudo donde aparece Bolívar, un indígena y un negro, y una estrella roja. Es decir, borrar la hispanidad es también borrar el cristianismo, porque no se puede comprender la hispanidad sin el componente cristiano. Entonces, es borrar la cruz de Santiago, que es el cristianismo, y el legado hispánico, que es el león, en ese escudo. Es un símbolo, pero digo, es parte de toda una dialéctica del relato, y el ataque a la hispanidad no deja de ser, porque no se puede entender la hispanidad si no se entiende al cristianismo. Atacar a la hispanidad es el legado hispánico, es el legado cristiano, y sobre todo, a partir de la Reforma, el legado católico. Ahora hay que agarrar cuántas banderas en el mundo que llevan la cruz, no sé, infinidad, como Suiza y tanto. Y valores, y águilas imperiales. Y águilas imperiales, y bueno, lo mismo que los árabes del Islam llevando. El Islam, ¿no? Y los judíos. Los judíos con sus 7 brazos. Y la estrella de David. La estrella de David. ¿De dónde viene la estrella de David? Yo creo que es porque los judíos ni siquiera saben de dónde viene. La menorá y el candelabro, bueno, sí, pero la estrella yo creo que es la estrella, sí, del rey David, pero que lo identifica al rey David esa estrella. Entonces es un símbolo religioso y nadie se inmuta, como la bandera turca tiene la media luna en un mar de sangre, como está descrita, claro, y nadie se escandaliza, o la bandera suiza, o la bandera uruguaya de los 33 orientales que dice libertad o muerte. Sí. Bueno, nadie acusa esa bandera de incitar a la violencia. Es una bandera histórica, como son todas las banderas. Los alemanes y Austria, ¿no? Que también lo tenemos, si no creo, en pantalla. Lo mismo los escudos heráldicos, los escudos obviamente que representan justamente la esencia de la historia de la ciudad. Bueno, el escudo de París, que yo lo pongo ahí como ejemplo, es un escudo, a ver, París es república desde 1789. Bueno, el escudo de París tiene 3 flores de lis, que es el símbolo de la monarquía francesa. O sea, a nadie se le ocurrió borrarlo. Pero acá quisieron borrar el escudo, la bandera que lleva el escudo que dio Juan de Garay al momento de fundarla, que es el águila con la cruz de Calatrava, con argumentos falaces como diciendo una cruz sangrante de Calatrava y un águila imperial que no represente el ecumenismo republicano. Es decir, cosas absurdas, pero que si no se les presenta batalla y resistencia, avanzan y hacen docencia. Entonces la gente cree que sí, que es un escudo casi genocida el que lleva la bandera de Buenos Aires. A ver si de Buenos Aires obviamente tenemos el escudo de Juan de Garay, ¿no? Exacto. Que es el águila con sus pichones. Con sus pichones. Pero también le vamos a pedir, director, que nos pongan los escudos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque hemos pasado por diferentes, conviven. Actual escudo, en fin, había una... Porque está el del puerto también. Claro. Ahí, si le podemos, el actual estudio, lo que dice el actual estudio de la ciudad de Buenos Aires, que son, ¿no es cierto?, 2 carabelas, creo que es el anterior, no sé si lo tienen en pantalla. Claro. Ya estamos con este. Ese es un sello. Sí. Que es, a mi criterio, totalmente absurdo. Y no representa nada, no tiene carácter. En cambio, el anterior... Mirá, hasta el tercero, ¿cómo pusieron? Como si fueran rejas, ¿no? Como si fueran rejas. Una cosa absurda. Bueno, el del centro se supone que es el bicromático, ¿no? Claro, el logo de la ciudad. Es un logo, eso no es un escudo. No es un escudo. En cambio, el escudo de Laínez,
que es en realidad el puerto de Buenos Aires, que es de la Santísima Trinidad, sí, porque lleva las dos carabelas, un ancla y una paloma que simboliza el Espíritu Santo. Es decir, ese es el escudo de Laínez del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sucede es que cuando en el 92 Buenos Aires pasa a ser ciudad autónoma, claro, como todas las provincias tenían bandera, Buenos Aires pasa a tener un estatus autónomo, es decir, pasa a ser como una provincia más, no tenía bandera. Entonces el Consejo Deliberante, con buen criterio, y lo votaron todos, eso es lo que la gente le dice, lo votaron prácticamente todos los legisladores. La iniciativa fue de un radical, García Arecha, que dijo, bueno, pongamos como bandera de la ciudad el escudo que le da su fundador, Juan de Garay, es decir, que es indiscutido para peronistas, socialistas, liberales, radicales, y todos aceptaron y lo votaron. Ahora, en el 2010 hubo un intento de sacarlo, para llamar un concurso público, porque siempre es apelando al criterio ecuménico de todos, y hubiera salido un bochorno. Por suerte... Es más o menos como la bandera de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Que la hizo Tinelli, ¿no? Que la votó Tinelli. Hizo que toda la gilada fuera y votara un sinsentido. Un sinsentido. Cuando la única bandera hubiera sido la bandera de la Confederada Argentina, con los gorros frigios. Pero creo que es una batalla continua esta. Permanente, sin duda. Ignacio, te agradezco muchísimo, la verdad que es muy interesante el libro. Si la gente lo quiere conseguir, ¿dónde? En librerías, Cinco Esquinas, Jenny, Ateneo, Jenny. O en maisalediciones.com, se lo envían a domicilio. Muy lindo, la verdad que es muy interesante, te agradezco muchísimo. ¿Y vos crees que volverá Colón a su lugar? Lamentablemente soy escéptico, porque cuando asumió Macri, por la presión no de mayoritarios sectores políticos, ¿no? La verdad, tristemente nadie le importaba mucho, pero por asociaciones de bienes patrimoniales, de monumentos, fue colocado y trasladado en el aeroparque, en el espigón ahí del hidroavión, que en realidad no lo ve nadie, y el de Juan Azurduy, que lo había reemplazado detrás de la Casa de Gobierno, fue trasladado frente al Palacio de Correos. El edificio del Correo. Me rehuso a decir Centro Cultural todavía. Bueno, ahí tenemos en pantalla lo que está actualmente en el aeroparque, ¿no? Que es la salida de los hidroaviones. Está mirando al río. De donde estaba originalmente, después se tiene... ahí está, ese es donde originalmente estaba, y que bueno... que vale decirlo, es una donación de la colectividad italiana en la Argentina, es un complejo escultórico, porque no es una estatua, de Arnaldo Socchi, un escultor florentino de alto nivel, que él mismo decía que era su obra, en Italia hay mucha obra de él, dice que esta obra era la obra máxima de su producción. Mira. Y lo inauguró Irigoyen, este monumento, en 1921. Mira. Increíble, la verdad que increíble. Ignacio, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Juan Manuel. Y bueno, ojalá que esto también sirva para aprender, ¿no? Y dejar de comer el relato subversivo. Y resistir. Subvierte la historia, ¿no? Y resistir, que creo que es lo único que nos queda. Es verdad. Gracias. Gracias a vos, Juan Manuel. A todos ustedes, gracias por acompañarme, creo que vale la pena. Siempre tocar el tema de la hispanidad tiene doble sentido, ¿no? Primero porque es nuestras raíces, para muchos, y aún los que vinieron, viste, en barco, como dice el bestia de nuestro presidente, o los que venían de las Indias, ¿no? De la selva, que también venían fusionados también. De todas maneras, la hispanidad sigue siendo algo muy, muy fuerte para todos nosotros, como bien dijo Ignacio. La cultura, el lenguaje, ¿no es cierto? Nuestra religión, la fe, la evangelización, todo lo que España ha dado por América y todo lo que América ha crecido en sí misma, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos da este ethos, esta identidad que tenemos desde casi, diríamos, desde el momento de Alaska hasta
el Cabo de Hornos, pero bueno, de donde está ahora dicen es el Río Grande. No, era para arriba. De hecho, Estados Unidos, casi todas sus ciudades en el centro y oeste de los Estados Unidos llevan nombre hispánico, ¿no es cierto? Sacramento, Los Ángeles, San Diego, la Florida, en fin, tenemos la Florida también. Así que bueno, Estados Unidos está ligado a esa hispanidad, aunque quieran renunciarla, ¿no es cierto? Y deben también su independencia a España, porque no hubieran tenido independencia si no hubiera habido la colaboración española en su propia. Le faltaba todo, le faltaba plata, le faltaba gente, le faltaba guerreros, caballos, etc. Así que si no fuera por España, Estados Unidos jamás se hubiera independizado. De todas maneras, el relato de este progresismo es destruir nuestra historia. ¿Cómo se destruye? Ir a lo esencial, que es nuestra cultura, nuestra forma, nuestro estilo, tergiversarlo, más o menos como pasó acá en la década del 70, ¿se acuerdan? Que había bombas, subversión, terrorismo, ¿no es cierto? No, ahora vino este relato que eran jóvenes idealistas, ¿no es cierto? Y todo el resto que gobernaban en ese momento eran todos sanguinarios, etcétera, como si estos chicos no lo hubieran sido. O sea, el relato que lo estamos viviendo nosotros en esta época es el relato que viene trabajando Inglaterra, Francia, etcétera, contra España desde hace 200 años, más. Entonces, tampoco podemos renunciar a la realidad histórica, a la verdad. La verdad está ahí, hay que buscarla y hay que también ser coherentes con esa verdad, jugarnos por la verdad, ¿no es cierto? Este canal se llama Toda la Verdad primero, es decir, tratamos de buscar y estar dentro del lado de la verdad, porque todo el resto hace daño, destruye, ¿no? Que es la idea de la izquierda, que es la idea del progresismo. Destruir todo para que no quede nada. Entonces entramos fácilmente en la Agenda 2030 que nos modificarán absolutamente todo. Pero bueno, está en nosotros el resistir, como bien decía Ignacio, resistir sobre algo que es tan absurdo, tan ridículo que cae por su propio peso, que es el verso de la izquierda moderna progresista, que lo único que quiere es destetarnos de lo que nosotros somos para transformarnos en parias. Y bueno, eso es lo que nosotros en algún momento tenemos que resistir. No solo de la izquierda, sino también de la derecha liberal, ¿no? Porque estamos hablando de acá Macri, estuve de acuerdo con Cristina en ceder 2 kilómetros de la ruta al lado del aeroparque para sacarlo a Colón. Y todos accedieron, porque en realidad a nadie le importa, porque los dos son cipayos, los dos son originarios de otro lado que no entienden el mundo español. Tampoco lo van a entender nunca, pero desgraciadamente esos nos gobiernan. Y esos son los que determinan, ¿no es cierto?, qué es lo que es mejor para nosotros. Espero que despertemos. Nos vemos en otra entrega. Defendamos la humanidad, ¿no? El Día de la Raza, ¿no? El Día de la Hispanidad, sin duda es el 12 de octubre y seguiremos festejándolo como tal para nunca traicionar nuestros orígenes. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Chao.